Las cátedras, como mencionaba Julián en un primer momento, yo en este momento ya saben, no soy ayudante alumno de la materia, antes sí, empecé con este proyecto, pero ahora sigo acompañando porque creo que todos los nuevos compañeros que se van sumando a la cátedra y todos aquellos que quieran solidarizarse con esta expresión del conocimiento a través de una institución pública están totalmente invitados a participar, no solo en esta cátedra, sino en cualquier otro que ustedes deseen instrumentalizar estos espacios de coordinación de grupos. Pueden acercarse a hablar con nosotros y con mucho gusto nosotros vamos a asesorar para que se puedan organizar este tipo de eventos, ¿sí? Bien, ahora otro de los temas era neuroimagen, el tercer práctico de neurofisiología, donde se verían las características más importantes de todos aquellos métodos que tenemos para visualizar, observar diferentes características del sistema nervioso. Uno de los más sencillos, los primeros que estaban, por ejemplo, en el práctico, es el electroencefalograma, que es una medida muy práctica, sencilla, barata, simple de aplicar, para poder medir cuáles son aquellas ondas cerebrales que se iban a generar a nivel del sistema nervioso, pero la desventaja que tiene es que nada más es a nivel de la corteza. No podemos acceder a las activaciones de las ondas cerebrales que van a ser emanadas de otras estructuras subcorticales. Pero es una muy buena manera de aproximarse a los fenómenos neurofisiológicos en un método bastante práctico. ¿Con esto ya está? Tienen electroencefalograma. Después tienen la tomografía axial computarizada, TAC. Es una técnica estructural, ya que nos permite visualizar meramente las estructuras y a nivel macro, porque esta técnica no tiene tanta capacidad de resolución, ¿sí? Hay una pobre diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En este sentido, el principio que utiliza esta técnica son los rayos X. Pueden hacer referencia siempre a, tengan bien claro el nombre, la función y el principio físico que utiliza. ¿Está? Puede utilizar rayos X. Entonces, dice, se pueden estudiar prácticamente todas las regiones del cuerpo, como les decía, es barata, rápida, sencilla de aplicar. Pero lo que tiene es que no tiene tanta resolución, ¿sí? Cuando hay algún tipo de accidente a nivel cráneoencefálico, una de las técnicas más sencillas de aplicar para rápidamente tener algún panorama diagnóstico es pedir un TAC al paciente, ¿sí? Para ver si hay algún daño global a nivel ya sea del cráneo o del encéfalo. También es importante o útil para detectar tumores que tienen un cierto grado de desarrollo que pueden ser detectadas a través de esta técnica, ¿sí? Entonces, técnica estructural, rayos X es el principio físico, pero no es tan la resolución que tiene. Una pobre diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Vamos a ver dos estructurales, dos funcionales y una estructural funcional. Esta es la primera estructura. La otra estructural es esta, la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Resonancia magnética nuclear. También técnica estructural, porque vemos las estructuras, sí, pero ya tiene una mucho mayor resolución de las diferentes áreas cerebrales que va a poder observar. El principio que utiliza es detectar cuáles son los campos magnéticos de los átomos de hidrógeno. En ese sentido son ondas de radiofrecuencia. Ondas de los átomos de hidrógeno, sería el principio físico. El anterior, rayos X, este detecta las ondas de los átomos de hidrógeno. Esto se puede realizar porque tiene la capacidad, bueno, el principio físico en realidad no es bueno que profundicemos tanto porque es un viaje, pero con que sepan esto, que nada más permite visualizar cuáles las ondas magnéticas de los átomos de hidrógeno, es suficiente. Ahora, sí sepan que hay una clara diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Es más costosa, eso es lo que tiene mayor resolución, pero es más difícil de aplicar por su costo y además por su duración
en el tiempo. La anterior era mucho más fácil, mucho más rápida de aplicar. A nivel práctico tenía más ventajas. ¿Está con eso? Entonces, es la segunda estructural. Ya las próximas dos vamos a ver técnicas funcionales, es decir, técnicas que tienen la capacidad de observar cuáles son las diferentes manifestaciones cerebrales a la hora de estar realizando algún tipo de función, actividad, tarea, mental. Se llama tomografía computarizada por emisión de fotón simple. Por emisión de fotón simple. Esta tomografía, por emisión de fotón simple, ya es la primera funcional. ¿Por qué? Porque si bien, ¿qué es la función? O sea, nuestra actividad mental es una conexión compleja de redes neuronales que se van conectando entre sí. No tenemos una técnica directamente que vea esas conexiones, pero podemos pensar en algún aparato que pueda detectar algún fenómeno relacionado, correlacionado. El flujo vascular es uno de esos fenómenos. Donde hay mayor actividad cerebral, va a haber mayor flujo vascular. Y si tenemos la posibilidad de instrumentalizar un aparato que pueda observar ese flujo vascular, entonces vamos a decir, bien, acá hay más flujo vascular en comparación con otras áreas, entonces acá va a haber mayor actividad de las neuronas. Por eso podemos correlacionar la actividad neuronal. Por eso es una técnica funcional. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el principio? Bien, ve el flujo vascular a partir del seguimiento que se hace a través de un radiofármaco que se inyecta. En esta técnica hay que inyectarle un radiofármaco al paciente para después seguirlo en la imagen. De esa manera vamos a visualizar las áreas que están utilizándose en mayor medida. Ahora, si bien da un aspecto de la función, no tiene tanta resolución a nivel funcional. Es decir, si nosotros estamos observando o estimulando las áreas visuales, que son del occipital, quizás se mapee, se coloree en general todo el lóbulo occipital, pero no qué área específica del occipital. Por eso tiene poca resolución a nivel funcional. Al igual que la estructura primera. Sí. ¿Qué es la que pone el yodo, por ejemplo? La de yodo, no sé. Es la que le llaman con contraste. No sé si... Es la que le llaman con contraste. No sé si es del yodo. Hay diferentes... Lo que pasa no, eso no sabría decir, no sé la sustancia específica que utiliza. Entonces, esta es la primera técnica funcional, recuerdan, es rápida, simple a nivel de la función, pero no tiene tanta resolución. La que sigue, efectivamente también es a nivel funcional, tiene mucha mayor resolución a nivel de la función que va a detectar, pero es más costosa. ¿Es análogo? Sí. Por eso, la tomografía por emisión de positrones dice, si bien tiene mucha mayor resolución, porque no solo vamos a ver áreas a nivel cortical, sino áreas subcorticales que vamos a poder detectar esas activaciones, es mucho más costoso. Es lo mismo que veíamos entre las estructurales. La primera estructural es rápida, fácil, barata, pero poca resolución. La segunda estructural tenía mucha mayor resolución, pero tardaba más el examen y era más costoso. Lo mismo con las funcionales. Ahora, ¿por qué tiene mayor resolución? Porque además de ver el flujo vascular es el flujo de sangre, el flujo sanguíneo de las áreas. Además de ver el flujo vascular, ve el metabolismo químico que se realiza en esas áreas. También a través de la inyección de un radiofármaco. Este radiofármaco, sí sé que se llama el 2-TP. Eso se veía en experimental. Sí, era un radiofármaco específico. Desoxiglucosa. Sí, desoxiglucosa, algo así. Son sustancias específicas, pero igual nunca le han tomado referencia con respecto a eso. Lo que sí tienen que saber, nombre, función
y el principio físico. Entonces, esto con respecto a la emisión de positrones. ¿Llegaron? ¿Copiar? Y la última es la resonancia magnética funcional. Resonancia magnética funcional. Es una técnica que combina la capacidad de ver tanto las estructuras como la función que se va a desenvolver en el organismo, que el sujeto va a desplegar. Permite visualizar zonas cerebrales que se activan mientras se está realizando una teoría cognitiva o algún tipo de operación mental. ¿Cuál es el principio físico? Va a detectar cuál es el aporte de oxígeno en sangre de cada área. Aquellas áreas que necesitan una mayor oxigenación en sangre son efectivamente las áreas que en promedio se están utilizando en comparación con otras. Un detalle estadístico o técnico en realidad es que siempre la comparación se hace, el resultado final se realiza comparándose otras áreas. Por eso es muy... tiene que ser muy preciso la calibración metodológica y técnica de este tipo de técnica, de esta resonancia, para que realmente las imágenes sean fiables. Entonces el principio físico va a ser el aumento de aporte de oxígeno en sangre. Vamos a ver tanto la estructura como la función. Tiene mucha mayor resolución, tiene mejor resolución que todas las anteriores. No hay que inyectarle nada al paciente. Por eso, en cuanto a todas esas ventajas, es superior a las anteriores, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es que no hay tantos resonadores magnéticos funcionales. Acá en Córdoba creo que hay un par, hay uno en Lulton, no sé si hay en otra institución. ¿Hay uno nuevo? Sí, se está equipando la gente. No sé el costo, pero bastante, mucho más que una bici. ¿Por qué este ejemplo? Capaz dos bicis. Era muy claro. Y una bici con un resonador. Ahora se inventó un casco que Kodak, hay un casco para poder medir cuáles son tus áreas cerebrales, para poder detectar cuál es la activación cerebral online. Vos te pones el casco y para mucho, porque el resonador magnético, imagínate, vos te tenés que acostar, entrar así y escuchar todo un montón de ruido, que si una vez tiene claustrofobia, es casi imposible realizarse en el estudio. En cambio, si vos lo haces en un casco, vos podés estar surfeando así. Igual se moja y no sé. Pero te da muchas más posibilidades para poder medir esa activación, que es muy interesante eso. Sí. Puede ser. Sí, la psique humana es muy buena para inventar la sincronización psicosocial. Bien, a ver. Eso con respecto a las técnicas. Y hay un gráfico del profe Mías, creo que era, que subió una síntesis. Este gráfico lo está en el, creo que está en el práctico. No, lo que pasa es un Word, por eso no sé. Esto igual lo subí cuando saquen el foto. Ya tengo la hoja. Ahí está, las dos estructurales y las dos funcionales, y la estructural funcional, donde les van a indicar qué tipo de característica o dimensión se está midiendo, la tomografía facial, la densidad de las estructuras, la resonancia magnética nuclear, la intensidad con respecto a la distribución del campo magnético de los átomos de hidrógeno, tomografía axial computarizada por emisión de fotón simple, lo que les había mencionado, el flujo vascular, la tomografía PET, además del flujo, el metabolismo, y la resonancia magnética funcional. Acá el flujo vascular, pero tienen que agregar el aporte de oxígeno en sangre. Por eso el flujo vascular, pero haciendo referencia a la oxigenación
que hay en ese flujo vascular. Bien, eso sintetizaba las características del cuadro. Eso con respecto al práctico de neuroimágenes. No sé si ahora lo han modificado, han agregado algo más, como el segundo o no. Bien. Bien. Hay una que se llama resonancia magnética transcranial. Bien, quédense entonces con esta, si no cambia. En el segundo práctico de microscopía sí han agregado algunas técnicas más. Eso es importante para ustedes, para el examen. Aprovechen que la cantidad de información contenida es mínima en los prácticos y de ahí pueden salir muchas preguntas. Entonces estudien bien los prácticos, porque por otro lado usted me dice, bueno, pero hoy hay temas donde tengo 3 manuales de medicina, si es más complicado y por eso se dan estos espacios para los guiar un poco. Pero con respecto a los prácticos, la información es acotada. Entonces estudien muy bien los prácticos, porque ahí salen varias preguntas. Y si lo estudian bien, ya eso lo van a poder evacuar muy fácilmente después en el examen. ¿Sí? Total es cortito, así que ahí sí pongan su atención. Una vez que ya lo tengan listo, ahí sí siguen avanzando por los otros temas. No se confíen con respecto a los primeros temas, repásenlos, porque es interactivo y dependiendo del tema que les toque, puede ser que en un tema les toque un poquito más de neuroanatomía, un poco más de aprendizaje, temas anteriores. Por eso, no se confíen e integran absolutamente todos los temas, además de repasar los nuevos. O sea, la misma lectura de lo que ya leyeron se van relacionando, eso es lo bueno de estar leyendo siempre sobre lo mismo, el mismo sistema, el mismo cerebro. O sea, el autónomo, por ejemplo, al ver emociones, ver las activaciones, de a poco, o sea, lo estás repasando. Me habla de funciones complejas superiores, lo estás viendo porque todo se relaciona con todo, o sea, no va a ser tampoco tan complicado. Creo, que eso es lo que ustedes va a hacer. Y ahora, chicos, un video. Este video va a reflejar todos los procesos emocionales que hemos visto. Está bueno porque es muy didáctico, es un programa de divulgación científica que se llama Redes, lo conduce Eduardo Punset, que es el divulgador científico, y va a entrevistar a una persona muy interesante. Es un neurocientífico que se hizo budista. Un neurocientífico que tiene experiencia en técnicas meditativas y les va a explicar cómo se relaciona nuestros procesos metacognitivos, cómo influye en nuestras emociones. Muy interesante, así que ahí va. No les muestro todo, son 7 minutos nomás. Vivimos bajo una cadena de pensamientos que selecciona y aísla un único aspecto de la realidad. Matías Ricard. Un día, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda: «Estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua?» Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y, por supuesto, no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo: «Vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina». Ananda protestó: «Entiéndetelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible». «Lo sé», dijo Buda, «pero ve y siéntate a la orilla, lleve el tiempo que lleve. Ve y siéntate».
No te metas en la corriente, porque si te metes en ella la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán, el barro se asentará, entonces llena mi cuenco y regresa. Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda, y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río, no sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina, ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros. Hoy Redes se acerca al estudio de la compasión desde el lado de la ciencia por una parte y desde el lado de la contemplación tan ejercitada por los budistas, por los monjes budistas que llevan siglos utilizando esta técnica de la meditación. Y lo hacemos de la mano de un gran biólogo molecular que al mismo tiempo es monje budista.